Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre lo que viene siendo el tema 4.4, lo que se llama arreglos unidimensionales. Los datos pueden organizarse en diferentes formas. El modelo matemático lógico de una organización particular de datos recibe el nombre de estructura de datos. Una estructura de datos es en esencia una colección de datos, donde la forma en que están relacionados unos con otros determina el tipo de estructura. Las estructuras de los datos se clasifican en dos grandes grupos, estáticos y dinámicos. Por el momento nos ocuparemos de las estructuras estáticas, que son aquellos en que la dimensión ocupada en memoria se declara previamente y no es posible modificarla. En particular trataremos ahora los arreglos que están compuestos por una colección o conjunto de posiciones de memoria que tienen el mismo nombre de variable, es decir, un conjunto de datos numéricos o de cadena que tienen el mismo nombre. Los valores individuales de un arreglo se denominan elementos. Esto es importantísimo porque cuando nosotros queramos accesar a algún elemento del arreglo, hay que ver cómo se denominan para cuando hablemos con tecnicismos entendamos todos. Entonces, los arreglos están compuestos por elementos. Cada valor individual de un arreglo se denominan elementos. ¿Qué es lo que, bueno, en la siguiente diapositiva vienen siendo lo que nosotros vamos a conocer como arreglos? Cuando un arreglo es referenciado por un nombre de variable, los elementos de los arreglos son también variables y por lo tanto se les puede utilizar en todos los usos que se destinan normalmente a cualquier variable no estructurada. La definición e inicialización, eso es lo otro, era como tema de entrada, ¿no? ¿Cómo se define o inicializa un arreglo? Podemos clasificar los arreglos atendiendo a sus dimensiones de la siguiente forma: como arreglos unidimensionales, que son llamados como listas o vectores, que de alguna manera podemos decir que son los más utilizados en la programación sencilla. Los arreglos bidimensionales, que ya se les conocen como tablas o matrices. Por ejemplo, una hoja de Excel es una tabla, que son arreglos bidimensionales porque tienen columnas y líneas. Y los arreglos multidimensionales, que ya son más, digamos, si hablamos de Excel, es como decir, en un archivo yo tengo muchas hojas, ¿sí? Entonces cada hoja es una tabla y entonces yo ya tengo una colección de tablas y estoy hablando de que tenemos tres dimensiones. Cada valor de un arreglo se denomina elemento del arreglo, ya habíamos dicho que cada valor, y para acceder a él se debe utilizar un subíndice, normalmente numérico, que indica la posición de un valor dado del arreglo. En general, los lenguajes de programación permiten definir arreglos de cualquier tipo: numérico, cadena, lógicos o registro. A su vez, los numéricos pueden ser enteros, reales, simples o reales de precisión extendida. Bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a saber cómo puede trabajar un arreglo? Imaginemos que yo les voy a pedir las calificaciones que llevan en el curso por cada materia. Si ustedes me dicen tenemos 8 materias, pues entonces yo tengo que declarar 8 variables, para que en esas 8 variables, cada variable, yo voy a guardar la calificación de cada materia. ¿Ok? Obviamente yo pudiera hablar que la materia matemáticas, ahí voy a guardar su valor, en la variable física, por decir algo, ahí guardaría su calificación, y así cada nombre de materia voy poniendo el nombre de la variable. Pero eso me obliga a que yo tengo que declarar 8 variables. Y si dijéramos, ok, esas son las 8 variables, suponiendo que tuvieran ocho materias, eh, pero cada alumno, entonces son 8 por cada alumno. Entonces, si fueran ustedes 10 alumnos, pues entonces estaríamos hablando que serían 80 variables las que tendría que declarar. Entonces, ¿se imaginan? Me aburriría de andar declarando puras variables para después dame la calificación y dame esto. ¿Ok? Bien, claro está que, por ejemplo, cuando uno captura, pues sí, sí las va metiendo, pero cada maestro en el sistema va metiendo sus propias calificaciones. Y nada más yo, digamos, cuando yo pongo la calificación de programación, yo nada más meto la calificación final de ustedes y yo nada más metí, si ustedes son 10 pues nada más 10 calificaciones y cada maestro mete sus 10 calificaciones. ¿Ok? Al final del curso se van a tener si fuesen, por ejemplo, 8 materias,
Por 10 alumnos estamos hablando que se tendrían 80 datos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros lo que se utilizaría más práctico sería declarar un arreglo. Y ese arreglo tal vez se llame calificaciones. ¿Ok? Y lo que diríamos, el arreglo va a tener entonces, si son 8 materias, pues yo tengo que poner entonces 8 espacios. Y la voy a hacer de tipo lista. A lo mejor yo haría una lista de dos variables, de dos arreglos, uno que me dé el nombre de la materia y otro que donde guarde la nota o la calificación de la materia. ¿Ok? Entonces así se pudiera intentar realizar. Entonces, lo único que yo declaro es una variable que va a tener 8 elementos para yo poder guardar las 8 calificaciones de cada materia y poder guardar en el otro arreglo los 8 nombres de las 8 materias. Entonces yo declararía dos arreglos de 8, entonces estaría declarando 16 memorias de prácticamente con dos instrucciones y no tener que andar declarando cada una. ¿Ok? Bien, entonces aquí por ejemplo me están diciendo que esto es un arreglo, la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Hay que hacer una aclaración. Los arreglos en la programación ya normal de cualquier lenguaje de programación siempre empiezan con la posición 0. ¿Ok? Entonces, si aquí yo les digo que son 4 posiciones, empieza desde 0 a 3. No dejan de ser 4 posiciones, pero el inicio siempre empieza en 0. Nosotros aquí con el programa PCInt, la definición de su inicialización viene declarado a que empiece en la posición 1. PCInt se puede escoger si quiero empezar con 1 o con 0. Por default, PCInt empieza con 1. Yo no le voy a mover a eso. Sí, voy a empezar que sea la posición 1, pero en la realidad en la programación se inicia con la posición 0. Hay que tenerlo presente por aquellos que lleguen a meterse a otros lenguajes de programación, que se va a empezar con la posición 0. PCInt se le puede cambiar, pero quedamos que yo no le iba a modificar absolutamente nada para trabajar con lo básico. Ok, entonces sería mi posición en PCInt 1, 2, 3, 4. En la programación general es 0, 1, 2 y 3. Ok, y aquí me están simulando que en la posición 0 se va a guardar el texto dog y en la posición 2 se va a guardar el texto cat. Ok, esto es lo que me está poniendo este ejercicio. Por eso es de que me señala que si yo voy a hacer la declaración del arreglo, si yo estoy diciendo que voy a meter números, pues únicamente números se pueden meter. Si yo estoy diciendo que voy a poner reales, pues solamente valores reales. Claro que acuérdense que un valor entero se puede interpretar como un valor real, pero un real solamente truncándolo lo puedo representar como un entero. Ok, se pueden guardar valores de cualquier tipo. Aquí nos lo señala, numérico, cadena, lógico o registro. En el caso, por ejemplo, un registro, esos son como arreglos más especiales que PCI no maneja. La programación en general sí, o sea, esto es lo padre de eso, ¿no? Un registro viene siendo una colección. Imaginen ustedes que en la memoria uno voy a poner el nombre de la materia, en la memoria, el nombre de la materia, en la memoria 0, en la memoria 1 voy a guardar la calificación de la materia, en esta memoria voy a poner las faltas que tuvieron en el parcial, y aquí voy a poner, por ejemplo, si es aprobatorio o reprobatorio. ¿Ok? Entonces puedo guardar diversidad de datos, es a lo que se le conoce como registros. ¿Ok? Pero cada dato es de distinto tipo. ¿Sí? Esto es cuando se trabaja con registros. Que yo sepa, PCI no trabaja con registros. Estuviera fabuloso todavía. Si aún así el programa está padrísimo para enseñar a programar, pues imagínense con registros. Bueno, continuando. Un arreglo unidimensional o lineal, también llamado lista o vector, es una lista de un número finito, o sea, tiene un fin, de datos, o sea, de elementos, del mismo tipo, ojo, del mismo tipo, que se referencian por un nombre común y un número de orden, que es el subíndice.
y que son consecutivos, normalmente uno, 2, 3, etcétera, hasta n. Las variables que representan los arreglos se denominan variables con subíndices o variables subscriptas. A cada elemento de estos arreglos se les puede asignar un valor y se les puede manipular de igual forma que cualquier otra variable. La dimensión de un vector es el número de elementos o posiciones de memoria que son reservados para este arreglo. En el pseudocódigo también es útil poder usar los arreglos. Así, en la parte de la declaración debemos establecer que la variable es un arreglo, indicando su dimensión. Por ejemplo, miren aquí, señalamos que la variable b y la variable a, que tiene 10 elementos, o sea, esto es un arreglo. Son de tipo entero, ambas van a tener datos de tipo entero. En este ejemplo, X es un arreglo de 200 localidades de memoria y se van a meter datos de tipo real. Aquí podemos ver que B es una variable simple, o sea, la variable B, la B, es un entero. A es un arreglo de valores enteros y X es un arreglo de valores en punto flotante, o sea, números reales. O sea, los números reales, acuérdense que son los números que tienen fracción decimal. Sí, o sea, punto y algo, ¿verdad? Los dos arreglos tienen una dimensión fija, 10 para el arreglo A y 200 para el arreglo X. En pocas palabras, aquí en dos líneas, estoy creando 210, 211 localidades de memoria en la memoria RAM de la computadora. ¿Ok? Entonces, hay que entender que para declarar las variables, ¿cómo identifico los arreglos? Porque el arreglo va a venir con corchetes el número de posiciones. Cada lenguaje en particular tiene su forma de declarar sus arreglos. Habrá lenguajes que también el arreglo se pone con corchetes, habrá que quienes lo pongan con comas, perdón, con comas, con paréntesis. ¿Sí? Depende del lenguaje, por eso les he insistido bastante que cuando ustedes vayan a estudiar ya un lenguaje en particular, tienen que saber cómo es su sintaxis. Una vez que ustedes aprendan su sintaxis, todo lo que vieron en este curso se aplica a ese y algunas cosas adicionales que hay de tener como ventajas ese lenguaje. ¿Ok? Bien, continuando entonces, también es posible declarar arreglos con una dimensión variable. Estas son dimensiones fijas porque durante el transcurso del programa no van a cambiar el tamaño. No las podemos cambiar. De hecho, no se pueden cambiar. Solamente que hay ocasiones que al inicio del programa yo no sé cuántas memorias vayan a utilizar, por eso se dicen que son dinámicas. Cuando yo lo sé, dentro del programa las ponemos, pero cuando no lo sé, pues entonces le preguntamos al usuario cuántas memorias vas a utilizar. Salvo que yo diga una cantidad y lo limite, que después vamos a ver unos ejemplos. Por lo tanto, acá me está diciendo que también es posible declarar arreglos con una dimensión variable, pero se debe tomar en cuenta en la escritura de los programas, porque en algunos lenguajes de programación la definición de arreglo es más complicada que una simple declaración. Sí, hay lenguajes donde sí yo puedo declarar la variable y hasta el final puedo preguntar cuántos elementos son y ya después la empiezo a llenar. PSIN tiene su forma particular, en un momento se las menciono. Ejemplo, miren, aquí estamos diciendo que la variable n va a recibir datos de tipo entero. Y aquí estamos diciendo que el arreglo A, que va a tener n variables, va a ser de tipo entero. Tomen en cuenta que este valor que va adentro siempre debe de ser un número entero. O sea, aquí no se pueden poner eh, si yo tengo que decir, si quiero 2 memorias, 3 memorias, 10 memorias, 20 memorias, ese es un número entero. Yo no puedo decir que quiero 4.5 memorias, porque pues no es ilógico. Oye, quiero una media memoria, pues no, son localidades. Por eso siempre este valor, lo que ustedes lo pongan como variable, tiene que ser de tipo entero. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que se va a declarar a la variable entero de tipo n, incluso tal vez se le pregunta al usuario, dame el número de memorias como valor entero. Y si es válido el número, entonces ahora sí declaro el arreglo con ese tamaño. Entonces, en esos son programas cuando yo no sé cuántas memorias se van a utilizar. Es como, por ejemplo, si yo les dijera cuántas materias son,
Yo les puse en el ejemplo 8, pero ¿qué tal si son 7? Entonces yo pregunto para decir cuántas memorias voy a utilizar. ¿Ok? En este caso el arreglo A no se puede usar si la variable n no está definida. Así es preferible que durante la ejecución del código el valor de esta variable no cambie. ¿Ok? Y vámonos con el primer ejercicio que nos ponen aquí, la manipulación y operaciones con arreglos. Antes de ver la manipulación y todo esto, miren, yo les voy a mostrar un pequeño programita que aquí lo tenía. Espérenme tantito. No. em, Espérenme porque lo estoy buscando. Fíjense, nada tiene que ver con esto, ¿eh? Es más, voy a quitar esto para que no se reburuje. Yo lo que quiero que ustedes vean es esto. Aquí yo estoy utilizando y estoy declarando ya un programa que me va a acumular notas, calificaciones. ¿Sí? Vean la forma particular que tiene PSIN de declarar un arreglo. Es la palabra reservada dimensión, sin acento, dimensión, ¿ok? Su nombre del arreglo y cuántas localidades de memoria va a tener. En este caso va a tener 5. Recuerden que yo para accesar a las localidades tengo que hacerlo por índices. Por eso acceso a notas 1 y le estoy diciendo que la nota 1 va a tener 8 de calificación. La nota 2, 7 y así sucesivamente. Entonces estoy asignando las variables. Recuerden que esto, en lugar del igual, se puede cambiar por la asignación. La asignación de memoria. ¿Ok? O sea, de hecho, así debería ser. Lo que pasa que en otra materia, cuando hice esto, o sea, en otra clase, ahí sí le podíamos utilizar el igual. Aquí ya dije que no, para llevar que no reburujarlos. Ok, aquí ya hice la asignación de todos los, y aquí también, por ejemplo, le voy a poner asignale, promedio, asignale. Ok, aquí sería también asignación. Ok, promedio, asignale también aquí. Yo por la costumbre de que pues normalmente muchos lenguajes no se utiliza este carácter, sino el igual, ¿no? Ok, PSIN lo interpreta así. Voy a guardarlo y así quedaría. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que el número 8 lo voy a asignar, o sea, lo voy a guardar en la memoria notas 1, en la casilla 1. Quedamos que PSIN en la configuración, sus opciones del lenguaje, acuérdense que yo no las he alterado. ¿Cómo sé que no está alterado? Porque cuando se abra, aquí aparece flexible iluminado. Fíjense, no me he cambiado. ¿Ok? Si yo cambiara, automáticamente pasaría a ser personalizado. Algo que le mueva. Por eso es de que insisto que yo no le he movido absolutamente nada a PCI. Si yo tengo seleccionado flexible y le digo voy a personalizar, me aparecen las opciones que tiene flexible. Noten que aquí está utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero. O sea que mi número inicial sería cero como todos los lenguajes de programación empiezan. No está seleccionada. Por eso es que no empiezo con cero, entonces voy a empezar con uno. Si los lenguajes tuvieran esta capacidad, cada programador decide si quiere empezar con uno o con cero. ¿Por qué no lo dejaron así? Porque este es para fines de enseñanza, pero siempre se utiliza el cero. Entonces, si alguien quiere que diga, bueno, no, ni siempre hay que empezar con cero, pues lo palomean, pero ya no quedó flexible, ahora se cambia personalizado. Por eso yo cancelo aquí, cancelo acá, para que esos cambios no sucedan. Por eso estoy empezando en uno. Si yo hubiese tenido activada esa casilla que empieza en cero, entonces aquí empiezo en cero y termino en 4.
Porque si empieza en cero, sí le voy a decir que a la casilla uno y la cero no la utilicé. Pero cuando llegue aquí me va a marcar error porque esta localidad de memoria no existe. Pero como yo sé que no está cambiado y son 5 localidades, empiezo en uno. Si aquí yo le dijera en la localidad cero me va a marcar error. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entenderlo bien eso. Por lo tanto, yo tengo 5 memorias llamadas notas. En la memoria uno pongo el 8, en la memoria 2 7, en la 3 10, 4 9, en la quinta 5. El acumulador lo inicializo a cero y el promedio lo inicializo a cero. Y entonces, mediante una función, bueno, aquí ya me estoy adelantando. Y lo que quiero es de que ustedes entiendan esto. Cómo se van a guardar los valores. Claro está, si yo ejecutara este programa toda la vida, me daría lo mismo, me daría lo mismo. O sea que la suma de esas calificaciones, bueno, más bien el promedio es 7.8 de estas. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, pues siempre me va a dar 7.8. Entonces, ¿qué finalidad tiene un programa de ese tipo? Si yo dijera, es que son mis promedios, bueno, pues ese es mi promedio de mis 5 notas, ¿ok? Pero si yo les dijera para cada uno de ustedes, entonces tengo que volverlas a cambiar porque van a estar cambiando. Tal vez yo tenga hasta promedios iguales, pero no con notas iguales y sobre todo en la posición distinta. Ok, entonces esto sería un breve ejemplo de cómo se pueden, cómo se capturan, ¿no? Déjenme cierro acá y esto. Ok. ¿Sale? Bueno, por lo tanto, eso sería de este tipo. Cuando yo todavía es como si yo hubiera hecho esto y con 5 localidades, pero acuérdense, sería la posición uno 2 3 4 5 y le estoy metiendo las notas. ¿Ok? Sí, nada más. Lo demás ya todavía, pues eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y eso hubiese sido, ¿por qué? Porque yo lo declaré, yo le dije cuánto, no es variable. Pero puedo preguntar cuántas notas o cuántas calificaciones tienes. Vamos a ver el primer programita. Manipulación y operaciones con arreglos. Para manipular un arreglo tenemos que hacerlo ya sea de manera manual o una a una cada memoria del arreglo o bien creando una estructura iterativa para el llenado de la misma, que es lo que estoy haciendo aquí. En este no, permítanme. ¿Cuál fue? Este tampoco, este. De manera manual estoy poniendo las notas. ¿Ok? Por eso no las estoy preguntando, yo las estoy poniendo directamente. ¿Sí? O bien creando una estructura iterativa para el llenado de la misma. ¿Sí? Antes de ver el ejemplo, vean que aquí hay una iteración, una función que repite. Por eso dicen de forma iterativa, pero aquí es para calcular la suma. La suma estoy diciendo, para ahí que empieza en uno porque empieza en la nota número uno, hasta 5 porque son 5 memorias. ¿Qué va a hacer? El valor ACUN que lo inicialicé a cero, voy a sumar notas, estoy utilizando la variable con el índice. El índice, la primera es uno, como quien dice. Acum vale cero. ¿Y cuánto vale notas? El ib en su primera iteración y vale uno, por lo tanto es el número 8. El 8 más cero se queda, se mete y ahora se guarda en el 8. Acum ahora va a tener 8 y se vuelve a ciclar y ahora y cambia 2. Notas la memoria 2. Ahora 7. 7 más 8 que ya se había guardado ahora va a guardar 15 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está haciendo esta iteración? Sumando, acumulando las notas. ¿Por qué? Porque al final esa acumulación la voy a dividir entre 5 notas que son para obtener el promedio. Y al final yo digo el promedio es. Entonces, mediante una forma iterativa la puedo manipular, ya sea para entrada de datos o para salida o hasta para mostrarlo. ¿Ok? Bien, entonces aquí en este ejemplo vamos a verlo. ¿Sí? Veamos un ejemplo de cómo sería por ciclo para. Esto nos lo va poniendo acá. Las líneas que van entre este par de símbolos son comentarios. O sea, esto es un comentario. Recuerden que PCIN los comentarios se ponen con doble barra. Hay otros lenguajes como lenguaje HTML, por ejemplo,
que se utilizan este par de símbolos para decir aquí empieza el comentario y acá termina. Porque puedo hacer muchas líneas. Si yo quisiera anular todas estas líneas, en ese lenguaje HTML, por ejemplo, este par de símbolos los pongo hasta acá y aquí abre y aquí cierra. Es como abrir paréntesis, cerrar paréntesis y todo lo que está dentro de paréntesis. No lo tomes como instrucción. Por eso es un comentario, es algo que a mi programador me va a servir. Por eso hago aquí las líneas que van entre este par de símbolos son comentarios que ayudan al lector a entender mejor el código. Ok, me dice que el arreglo A tiene una dimensión variable. ¿Por qué una dimensión variable? Porque le estoy diciendo un valor de una variable y la variable va a ser n. Entonces aquí estoy pidiendo dame el valor de n. ¿Ok? Aquí, aquí si yo lo hago tal cual, ahorita vamos a ver y ahorita se los explico. Si yo escribiera tal cual el algoritmo en PCIN, no me serviría, me marcaría un error. Porque en PCIN yo no puedo declarar un arreglo que no se sepa su dimensión. Claro, va a ser n, pero sintácticamente esta instrucción tendría que ir abajo. ¿Ok? Ahorita se los demuestro. Entonces, vamos a ver. Y luego me dice, indicar, tiene una dimensión variable. Como un consejo de programación podemos indicar que cuando la dimensión posible no es demasiado grande, conviene hacer la declaración con una constante a fin de evitar trabajo de programación más difícil. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Ya que se dijo cuántas memorias va a utilizar, para cada i de 1 hasta n, hasta el límite, porque n va a ser el número de memorias que va a ser, pide leer, dame la variable 1, dame la variable 2, dame. Aquí sería una iteración, dar los valores de lectura desde el teclado. ¿Sí? Y entonces, ya que se teclearon las 5 o n notas, porque pues, no sé, yo estoy suponiendo que es 5, pero puede ser cualquier número, ¿sí? Ahora el arreglo está lleno, ya una vez que se salió. Y entonces inicializa la suma 0 y para cada i las va a acumular y las va a guardar en suma y me va a decir que la suma es tanto. Yo el otro programita lo que hice fue pues promediarlas, ¿no? Bueno, vamos a ver este programita. Es este. Ok, entonces este es el algoritmo de esto. Fíjense, se declara, yo ya le llamé arreglo 1 y acá está el fin del algoritmo. Definimos n, suma e i como enteros. Entonces la manera de definirlos en PCIN es definir n, suma i como entero. Noten n, pues puede ser minúscula. Yo aquí la puse mayúscula y así la nombro. Acuérdense que una n mayúscula y una n minúscula no es lo mismo. En algunos lenguajes, en otros sí, en este no. Ok, entonces las estoy declarando como enteros como aquí lo estipula. Y luego, aquí declararían entero el arreglo. El arreglo acá está, mírenlo. ¿Sí? Yo lo voy a cambiar de aquí. Lo voy a copiar, control C. Lo voy a poner acá, control V. Y con mis comentarios, voy a anular esta instrucción. Es como si fuera un comentario. Con esa instrucción no sirve. Y vean, aquí aparentemente el programa está, ¿no? Entonces yo tengo declarado dimensión a n, ¿ok? Que es esta instrucción. Aquí no se pone entero, ¿por qué? Porque n, bueno, yo pude haber declarado entonces también acá, lo puedo hacer aparte, definir. ¿Cómo se llama la función? El arreglo se llama a, entonces digo a como entero. Entonces, estoy ya declarando que el arreglo sus datos van a contener enteros. N es entero porque forzosamente tiene que ser entero. Estamos diciendo cuántas memorias va a tener. Pero la definición de qué valores internos va a tener cada localidad de memoria es esto. Aquí es donde se especifica el tipo de dato que se va a tener. ¿Por qué? Porque si voy a poner calificaciones, sí, pues entonces tienen que ser enteras. Si yo pidiera nombres de las materias, dentro de lo que voy a pedir, entonces esto sería de tipo carácter. Bien, entonces hasta ahí yo llevo declarado esto. Ahora la siguiente instrucción es pedirle al usuario que lea el valor de la memoria n. Por lo tanto, escribe sin saltar, dame el número de memorias del arreglo A. Lo pido con un mensaje adecuado y leo n. ¿Ok? Hasta aquí estoy siguiendo todo lo que viene acá. Y luego, para cada i de 1 hasta n hacer. Para i asigno 1 hasta n hacer.
¿sí? Y luego, lectura de A1. Yo aquí le digo un mensaje, dame el valor de la memoria y va a ser la memoria 1. No se va a brincar para que el teclado quede ahí, el cursor quede en la misma línea y el usuario pueda escribirla. Se guarda y se asigna la memoria con valor 1. ¿Ok? Bien, esto ahorita no lo consideren, así déjenlo y ahorita lo explicamos. Ok, entonces aquí estoy. Si yo le dije son 5 memorias, pues entonces me va a pedir 5 calificaciones. Yo voy a teclear cada valor que se va a guardar en su correspondiente. Y ahora el arreglo está lleno, tal cual como dice aquí. Y ahora empezamos la suma, la inicializamos a 0 y empezamos ahora a acumular. ¿Sí? Olvídense de esto ahorita. Suma de el valor suma que era el primero 0, le voy a poner el contenido de lo que el usuario tecleó a la primer memoria. Se lo acumulo y así me voy memoria tras memoria. Al final la suma de los valores del arreglo es y el equivalente porque suma la que contiene el resultado total. Si yo lo pruebo, fíjense lo que va a suceder. Me está manejando un error. La línea 4 aquí. Ahí está el error y me lo está señalando. Las dimensiones deben ser mayores a 0. ¿Por qué mayores a 0? Si ni siquiera lo he escrito. Porque lo estoy intentando inicializar y todavía no tengo cuánto va a ser. Por eso les digo, en otros lenguajes no marcaría problema. A mí lo declara y no lo crea hasta cuando ya se dio el valor de n. En este caso en PCI no. Es forzoso que yo tengo que decir cuántas localidades de memoria. Por lo tanto, entonces aquí yo esta instrucción la quito de aquí, la voy a anular. Para que veamos que efectivamente si yo la declaro acá abajo, esto lo hago para no borrarla, ¿sí? Entonces ahora sí, lo ejecuto y ahora sí, lo primero que me pregunta es dame el valor del arreglo n, ¿sí? Perdón, del arreglo a y n es el valor. Si yo le digo 3 memorias, ahí están 3 memorias. Y entonces ahora ya hizo la dimensión. Yo tengo que dimensión ahora vale 3. Tiene 3 localidades de memoria. La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que tengo A1, A2 y A3. Y entonces me pregunta el primer valor de la memoria 1. Vamos a suponer que yo quiero y le digo que es el 1. La memoria 2, el valor 2. Y la memoria 3, el valor 3. Entonces, aquí se ejecuta rápidamente este ciclo, pues muy rápido, los incrementa y me suma 1 más 2 más 3 me da 6. Por eso me dice que la suma de los valores del arreglo es 6. ¿Sí? Si yo diera 5, pues entonces me va a pedir 5 números. Claro está que yo puedo poner cualquier valor entero, porque si pongo un valor que no es entero, el programa va a tronar. Por ejemplo, si yo digo que este es el 5 y el siguiente valor es la letra L, bueno, voy a poner otra letra P, ahí me marca error porque los datos no coinciden. Entonces tengo que tener cuidado de que siempre se pida y se tecleen los datos que se están pidiendo. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que aquí tengo el 5, perdón, son 5 variables y entonces el primer valor en lugar de poner una letra pues tiene que ser un número porque así fue declarado él en esta instrucción se declaró que el arreglo A, aquí no sabe qué es un arreglo. Me está diciendo A solamente va a aceptar enteros. Y hasta acá le estoy diciendo quién es A. Entonces, todas estas memorias que se teclearon en este ejemplo, son 5 memorias, todas tienen que llevar datos enteros. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo le doy, no sé, 6, perdón, es que estoy escribiendo acá, no tiene que ser acá, tengo que hacer clic acá para que dé el valor 6, no sé, 12, 18, 24, 36, por ejemplo. Doy enter y la suma de todos esos números fueron 96. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que, ¿qué pasaría si yo aquí le estoy diciendo, mire, dame el valor de la memoria? ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo le digo este valor? Y en lugar
de que yo anulo porque ya se los voy a entregar a los toros, entonces estos datos ya no los necesito. Yo sí necesito preguntar cuántas memorias son. Y acá lo que me está haciendo esta es una función, me entrega un número comprendido entre 1 y 10. Yo estoy simulando a que si yo voy a pedir 200 memorias, por ejemplo, ¿se imaginan que yo tenga que escribir 200 números y los meto uno pues yo quiero estos? Ok, entonces yo ya no los pido y le digo al programa, captúrame hasta n. Yo digo n vale 200, me va a pedir aquí 200 memorias donde se van a guardar. Vamos a verlo. Yo voy a finalizar voy a volverlo a correr. Y ahora me pregunta, dame el número de memorias. Vamos a suponer que yo quiero 3 memorias nuevamente. Me pregunta, el valor de los valores del arreglo es 15. ¿Qué memorias puso? Pues quién sabe. Yo nada más le dije que fueron 3. Él me dio 3 valores. ¿Cuáles fueron? No sé, no me deja verlos porque yo no le estoy diciendo muéstramelos. Pero entonces, ¿qué pasa si aquí yo anulo el comentario y le digo escriben los valores de la memoria? Sí, entonces ahí están los valores de los 3. Me dice que en la memoria 1 me dio un 6, en la memoria 2 me volvió a repetir un 6 y en la memoria 3 ahora me dio un 3. 6 más 6, 12 y más 3 son 15. Ahí está el arreglo. Noten cómo nosotros podemos a un programita, aquí yo puse 3 para que fuese rápido, pero ¿qué pasa si ahora quiero 100? Ahí están todos los valores que me dio desde el primero hasta el 100. Valores comprendidos entre 1 y 10. Entre 1 y 10 que son lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces ahí están números entre 1 y 10. Jamás van a ver un 0, jamás van a ver un 11. Son datos enteros y son 100 memorias. La suma de esas 100 valores que me dio fueron 536. Entonces vean cómo estoy accesando y si yo quiero reinicializarlo y ahora se me ocurre que son 200 memorias, pues ahí están 200 memorias con 1066 con valores aleatorios. Yo no sé qué número les va a poner. Ahí están las 200 memorias. Entonces esto es una demostración de un arreglo con memoria dinámica, porque es el mismo programa en el cual yo le estoy diciendo que ahora quiero 3 memorias, ahora quiero 100 memorias, ahora quiero 200 memorias. Por eso se llaman dinámicas. En cambio, si yo en lugar de n le pongo un número fijo, solamente ese es el número que va a trabajar el programa, cuántas veces yo lo corro. Tendría que estarle cambiando al programa para que cada vez que lo ejecute fuera variando. Y no se trata porque es el mismo programa. Entonces este es un ejercicio de un programa con memorias dinámicas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos continuando para que este video no salga tan extenso. Última diapositiva de este tema. Ejemplo, el cálculo de las potencias de A desde A elevado a la 1 hasta A elevada a la K, sin reducir la calidad de la solución ni su generalidad. Podemos suponer que K sea menor o igual que 30. En esta versión, los números de forma A elevado a la I serían guardados en un arreglo llamado C con 30 posiciones, porque están suponiendo que la potencia máxima van a ser 30, menores o igual 30, por lo tanto, lo máximo van a ser 30 localidades de memoria. Entonces, el pseudocódigo es, por tanto, se van a meter valores, en este caso reales, de la base A y la memoria C de tipo de 30, o sea que estas 30 localidades van a contener datos de tipo reales. Puedo meter tanto números enteros como con fracción. Y el número entero K y el número entero I, se pide la lectura de A, que es la base, lectura de K, que es la potencia, y P se inicializa 1 porque va a ser 1 elevado a tal y 2 elevado a tal, etc. Entonces, para cada I de 1 hasta K, que es el límite, ¿sí? P se multiplica por A, se guarda y el valor de P se asigna, que es la potencia, ya elevada, se guarda en la variable 6 con el elemento 1.
¿sí? Se termina de llenar todo el ciclo y para cada i de 1 hasta acá se van a mostrar cada una de las variables. Este está sumamente sencillo. Claro está que para que se pueda ver bien, pues nosotros lo hicimos, espérenme tantito, no, este es el anterior, es este, aquí está. Lo hicimos que sea más funcional, ¿no? Nuevamente, no, déjenme amplio aquí un poquito más para que salga todo. Arreglos 2. Dimensión C de 30. Como yo sé que van a ser 30, entonces ya estoy declarando yo la variable C. Definimos A y C como reales, o sea, estoy definiendo que aquí estos 30 memorias van a contener datos de tipo real. Acá se llamó mayúscula, acá se me ocurrió ponerlo minúscula, eso es lo de menos. Pero si acá le llamo mayúscula, pues acá todo lo tengo que llamar mayúscula. ¿Ok? Y definimos también K y P como enteros. Aquí no definieron P, pero pues aquí está utilizándose, pero nunca lo definen. Si le voy a dar un valor entero, pues la puedo definir. Ok, entonces decimos, dame el valor de la base A sin saltar y leemos el valor de la variable A, que es lo que está estipulando aquí. Pedimos el valor de la potencia K y estamos asegurándonos que nos digan de 1 a 30. Estos puntos suspensivos puede ser cualquier número comprendido entre 1 y 30. No lo estoy checando, porque si yo escribo un número mayor, pues lo va a intentar guardar. Ok, pero corro el riesgo que el programa no jale, no me marca un error. En tiempo de ejecución se llamaría eso. Ok, aquí estamos diciendo, estamos confiando que el usuario nos va a dar un valor comprendido entre un 1 y un 30 y se va a guardar en la variable k, aquí es donde se guarda. Inicializamos p con 1 y pedimos de 1 a k y hacemos los cálculos tal cual como vienen aquí para después escribir a elevada a la potencia 1 va a ser igual, el resultado lo tiene C1, la posición 1, y sucesivamente hasta el número de memorias que tuvo el arreglo. Veámoslo. ¿Cómo corre? Recuerden que nos piden un principio, dame el valor de la base A. Si yo quiero 2 que sea 2 elevado desde 1 hasta cuándo? Hasta 10. ¿Ok? Entonces K va a valer un número comprendido entre 1 y 10. Doy Enter y ahí me está mostrando los resultados. Yo puse que es la base 2, ahí está el número de base 2, elevada a la potencia 1, y acuérdense que estos resultados es lo que le estoy dando yo a P y se va guardando los resultados en el arreglo C. Por eso aquí estoy diciendo C de 1 después del igual, que es el contenido del arreglo. Ok, entonces 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y así sucesivamente. Ok, ¿qué pasa si yo le digo un número más grande de 30? Fíjense, la base es 2 y un número negativo, por ejemplo, me marca error. Ok, en algún momento me va a empezar a marcar el error porque dice, oye, espérame, el swing está afuera. Estos se llaman errores en tiempo de ejecución, porque cuando yo corro y el programa no truena, significa que estoy diciendo lo correcto. Siempre acuérdense que hay que evaluar que los valores que nos den no se salgan de lo que el programa debe de manejar. Ahorita como estamos empezando a enseñarnos, a programar, pues entonces nosotros estamos considerando que no se van a equivocar. Estamos de acuerdo, pero acuérdense que ya cuando uno es un programador tiene que pensar hasta lo que no. Por ejemplo, doy otra vez el valor 2. Yo voy a decir un número ahora positivo, un número mayor de 30, por ejemplo 32, y me marca error. ¿Por qué? Porque yo nada más señalé que la variable, el arreglo solamente tiene 30. Yo estoy diciendo que 32 posiciones. Y a la hora de querer hacerlo, pues no va a poder. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ahora sí, la base 2, el máximo número es 30. Bueno, pues yo pongo 30 y ahora me está dando la ejecución del programa con 30 potencias, desde el 1 hasta la potencia 30. Eso sería su valor. Claro está que yo puedo dar a la base cualquier número. Recuerden que la declaré yo de tipo reales. Pues como que una variable 2.5 elevado a 5 potencias, por ejemplo, pues me dicen no coinciden los tipos. ¿Aquí en qué la estoy regando? Que la base A, ¿cómo la declaré? Como real, ok. Y
Eh, Aquí está bien, dice, no coinciden los tupes de valor a asignar, debe de ser un entero. Este debe de ser un entero, se supone que si la estoy definiendo, pero veamos aquí, leer A, escribir la potencia, y aquí a la hora de multiplicar, P, estoy multiplicando por P y la voy a guardar en P, y P la declaré como entero, aquí es donde está el error. En la línea 11, a la hora de querer multiplicar, pues sí lo puede multiplicar, pero a la hora de intentar guardarlo dentro de P, si yo P lo declaré como entero, yo no puedo guardar un valor real con un entero, tengo que truncarlo. ¿Ok? Entonces, como no sé cómo se truncan aún, bueno, pues entonces, por eso me marca el error. ¿Ok? Entonces, si yo P la subo acá arriba como real, entonces pues, el error se va a quitar. Obviamente, miren, por ejemplo, le voy a decir acá, P guárdala como un valor real también, coma P, y ahora volvemos a ejecutarlo, me dice, ok, 2.5 y quiero 3 memorias, y ahí está. 2.5 a la potencia de unos 2.5. 2.5 elevado al cuadrado son 625. 2.5 elevado al cubo son 15,625. Entonces hay que, cuando son ese tipo de problemas, hay que saber ver qué es lo que me está diciendo. Y en la mayoría de los casos me va a decir dónde está el error. Me decía que era la línea 11 y en la línea 11 es acá. Yo nada más a la hora de ver las variables, pues digo, un tipo de dato estoy metiendo mal algo. Pero noten que aquí sí ya está funcionando y nada más por haber colocado P en otro lado. ¿Ok? Entonces ahí están viendo cómo el programa funciona perfectamente. ¿Sí? La última línea es nada más porque si aquí yo quiero escribir qué se guardó en la memoria 3, pues entonces me va a escribir el valor de lo que se haya guardado en la memoria 3. Aquí sí tendría valor la memoria 3, que sería el último, que sería si esa instrucción se quitara, miren, la voy a quitar, y acá se va a escribir el valor 15.625. Le digo, quítala, acá se vuelve a correr el programa con estos valores, ahí está, y me pone 15,625. ¿Por qué? Porque es la posición número 3. Entonces recuerden que la potencia aquí, pues estoy declarando 30 memorias únicamente. Entonces, este es un tipo que no es dinámico, es estático. Si yo quisiera más memorias, pues tengo que irme a las tripas del programa, que son estas, y cambiarle las memorias que yo necesite aquí. Estamos de acuerdo. No se trata de poner memorias, porque mientras más memorias ponga, estoy utilizando más memoria RAM. ¿Ok? Ok, entonces hasta aquí dejamos este video y en el siguiente video vamos a hablar sobre las multidimensionales, los arreglos multidimensionales. Ok, entonces no dejen de ver el siguiente video.